Bien, chicos, buenos días. Vamos a continuar. Entonces nos quedamos con las integrales trigonométricas y vamos a continuar por ahí. Muy bien, entonces nos quedamos en las que eran los multiplicadores de seno y coseno, ¿verdad? En los ángulos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este último ejemplo. ¿Se ve? Sí. Entonces tenemos la integral del seno de x por el seno de 2x por el seno de 3x diferencial de x. ¿Sí? Integral del seno de x por el seno de 2x por el seno de 3x. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero lo vamos a agrupar, es decir, vamos a hacer vamos a reemplazar eso ahí, ¿verdad? Y recuerden que cuando eran iguales, decíamos cuando eran iguales seno o coseno, es decir, ambos son iguales en la multiplicación, decíamos que su reemplazo iba a ser coseno-coseno. Ya sabemos que los ángulos se suman y luego se restan. Además, que cuando son seno-seno, decíamos que era negativo, ¿sí? Entonces, esto se puede reemplazar como la integral que va a multiplicar a menos un medio, se multiplica al coseno de la suma de 1 y 2, eso es 3x, ¿sí? Menos el coseno de la diferencia, que sería 1 menos 2, eso sería menos 1, es decir, menos x. Muy bien, y acá le multiplicamos el seno de 3x por el diferencial de x. Muy bien. Bueno, posteriormente, ¿qué hacemos? Ok, posteriormente nos tocará simplemente repartir ese seno de 3x, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que esto va a ser la integral de menos un medio. Bueno, vamos sacando de una vez la constante, ¿no? Bueno, menos un medio de la integral del coseno de 3x por el seno de 3x diferencial de x, ¿sí? Saco el un medio, la integral del coseno por el seno de 3x. Y acá será menos con menos, más, ¿verdad? Más un medio, ¿sí? Repito, menos con menos, más un medio de la integral del coseno de menos x, pero nosotros decíamos que esta función era par, ¿verdad? Entonces esta es coseno de x, ¿sí? El seno ya sabemos que debemos sacar el menos, pero como esta es par, simplemente coseno de x. Y por el seno de 3x por el diferencial de x, ¿sí? Entonces esta ya se puede integrar de manera directa y esta tendríamos que otra vez hacer el cambio de variable, ¿verdad? Porque tenemos coseno de x y acá seno de 3x. Entonces primero vamos a integrar esta, vamos a dar su solución, vamos a anotar la respuesta y luego vamos a integrarla de acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer primero para poder resolver esta? Bueno, aplicar un cambio de variable, ¿verdad? Decir que u va a ser igual a 3x. Y por lo tanto, el diferencial de u va a ser igual a 3 diferencial de x. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si u es 3x, que es lo que está aquí, entonces el diferencial de u va a ser 3 diferencial de x. Eso me diría que para yo poder reemplazar este de x necesito un 3, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner aquí un 3, pero así como estoy poniendo, multiplicando, lo voy a dividir, ¿verdad? 3 y 3 se va, ¿sí? Y ahora sí ya tengo 3 de x por el diferencial de 3 de x, 3 de x se vuelve de u. Muy bien. Ok, esto me diría entonces que sería menos un sexto, ¿sí? 3 por 2 es 6, de la integral del coseno de u por el seno de u, y 3 de x es de u. ¿Sí? Bueno, ¿qué me faltaría? Bueno, puedo hacer un cambio de variable, ¿verdad? Puedo hacer un cambio de variable ya sea del seno o del coseno. Si hago del coseno, ya que tengo un menos acá,
Digamos que este es el cambio de variable 1, acá va a ser el cambio de variable 2. Entonces diríamos, por ejemplo, que t es igual al coseno de u, y de t es igual a derivada del coseno menos el seno de u por du. Y yo tengo un menos acá, ¿verdad? Entonces yo puedo meter ese menos y acá ponerlo positivo. Entonces aquí meto el menos y acá lo pongo positivo. ¿Sí? Pero recordando que debe multiplicar. Entonces vamos a poner el menos por aquí. Ahí está el menos. ¿Ok? Este menos lo metí a la integral y aquí está positivo. Listo. Entonces, ¿qué voy a obtener? Un sexto de la integral. ¿Qué es coseno? Coseno es t. ¿Sí? Coseno es t. Y menos seno de u por diferencial de u, menos seno de u por diferencial de u se vuelve de t. Entonces ahora sí ya puedo integrar eso y darle una solución, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esa solución? Bueno, esto será un doceavo t cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué doceavo? Porque bueno, al integrar esto se hace t cuadrado entre 2. Y ese 2 por 6, 6 por 2 es 12, por eso t cuadrado. ¿Y qué es esa t cuadrado? Esa t cuadrado se vuelve entonces un doceavo. T cuadrado es coseno de u al cuadrado. Entonces, coseno, ¿y qué es u? 3x. Coseno al cuadrado, ¿sí? Coseno al cuadrado de 3x. Bien, entonces un doceavo de coseno al cuadrado de 3x. ¿Ok? Listo, entonces ahí tenemos la primera parte. Nos falta todavía la integral de acá, ¿verdad? Falta esta de aquí. ¿Sí? Entonces me voy a anotar esta parte de la respuesta por acá arriba. A ver. Entonces, un doceavo del coseno de 3x y esto elevado al cuadrado, ¿sí? Que es lo mismo que está allá. Un doceavo de coseno de 2, coseno de 3x elevado al cuadrado. ¿Qué tal, Steven? Buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, Steven, ¿me escuchas? Me comentas por el chat. Sí, muy bien. Listo, entonces estamos resolviendo esta integral, que es la última que vamos a hacer sobre esto de la multiplicación de seno-coseno, pero con múltiplos de los ángulos. Y entonces, ¿qué hicimos? Simplemente agrupamos esta, hicimos el cambio por identidad trigonométrica que ya conocemos, y reintegramos eso y nos da como respuesta esto. Por otra parte, nos quedaría la integral del coseno y seno de 3x, que es la otra integral que dejamos pendiente. ¿Sí? Entonces ahora vamos a integrar esta y sumaremos la respuesta, ¿no? Entonces, a ver. Por acá voy a escribir otra vez eso. Esto va a ser un medio de la integral del coseno de x, seno de 3x, diferencial de x. Ahí está. Un medio, integral del coseno de x, seno de 3x, diferencial de x. Listo, entonces, ¿por qué se reemplazaba este coseno y seno? Nosotros sabemos que por las entidades trigonométricas decíamos que, ok, si son distintas, ahí es seno, ¿verdad? Si son iguales, por ejemplo, si fuera seno-seno, ahí sería coseno. Si fuera coseno-coseno, sería coseno. Pero cuando son iguales, entonces ahí es seno. Y además es positivo.
Es por esto que, entonces esto será el 1 medio que ya estaba. 1 medio se va a multiplicar a, ¿por qué se cambia esto? Esta multiplicación se va a cambiar por, y aquí vamos a poner paréntesis de nuevo. Se va a cambiar por 1 medio, y ahora sí los paréntesis. Como son distintos, decimos que es seno de la suma de los ángulos. Entonces sería seno de 4x más. Solo cuando es seno, seno, ahí es que es negativo y negativo. Pero como son distintos, en este caso es seno y son positivo, positivo. Más el seno, ahora de la diferencia, x menos 1 menos 3, eso sería menos 2x. ¿Sí? Por el diferencial de x. ¿Ok? 1 menos 3 sería menos 2. Ahora nos acordamos que el seno es impar, entonces va a quedar seno de 2x y sacando el menos. ¿Ok? Entonces, bueno, yo puedo sacar eso 1 medio, ¿verdad? Puedo sacarlo de la integral y me va a quedar 1 medio por 1 medio, eso sería 1/4. En la integral, 1/4 de la integral, y que va a multiplicar a todo, ¿sí? 1/4 que multiplica a todo, que es de la integral del seno de 4x por el diferencial de x, menos, sacando el menos de acá, menos la integral del seno de 2x por el diferencial de x. ¿Ok? Entonces ellos son integrales directas y lo único que tendremos que hacer es el cambio de variables de estas de aquí, ¿verdad? Entonces vamos a poner cambios de variable, aquí vamos a poner el 1 y por acá el 2. Entonces decimos, por ejemplo, que u va a ser a 4x y acá que t va a ser igual a 2x. Si yo diferencio de u, me va a quedar 4 de x y acá de t, 2 de x. ¿Sí? Muy bien, ¿eso qué me diría? Bueno, me diría que aquí me faltaría un 4 y aquí me faltaría un 2 para poder reemplazar. Entonces, bueno, vamos a hacer esto un poquito más acá. Ya. Entonces, a ver, aquí me falta un 4, entonces como me falta el 4, lo pongo, ¿verdad? Pero así como lo pongo, tengo que poner su inverso para no afectar la expresión. Por otro lado, acá tengo que me faltaría un 2. Entonces, como me falta ese 2, lo pongo y así mismo, para no alterar la expresión, pongo su inverso afuera. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, ¿qué tengo que derivar yo para obtener el seno? Sería el coseno. Pero si yo derivo el coseno, tengo menos el seno. Entonces yo puedo meter este menos aquí, ¿verdad? Puedo meter ese menos. Y dejar acá fuera positivo. Positivo. 1 medio de la integral de menos 2, ¿verdad? Menos 2. Ahí está. Que es básicamente lo mismo. Sale el menos, ahí está el menos de esto. 2 con 2 se simplifica y me queda menos seno de 2x. ¿Sí? No hemos alterado la expresión. Ok, entonces, y bueno, aquí déjame ponerle con rojo porque este sí se ha introducido, no es que ya estaba antes. Ya, ahora sí. El menos sí está, solo que lo ingresamos al integral. Muy bien. Entonces, 1/4 por 1/4, eso va a ser 1 entre 16. ¿Sí? 1 entre 16 de la integral seno de u, ¿verdad? Seno de u y 4 de x, 4 de x se transforma en du. ¿Sí? Más 1 medio, más 1 medio de la integral del seno de t. Del seno de t. Y 2
diferencial de x. Ay, aquí me falta el menos. Ahí está, menos seno de t. Y 2 de x, ¿qué es? De t. ¿Sí? Muy bien. Ahora, integrando esto, ya sabemos que aquí va a ser el menos el coseno, ¿no? Entonces aquí será menos 1 entre 16. Coseno de u, ¿pero qué es u? U es 4x. ¿Sí? Porque si yo derivo el coseno, ¿qué obtengo? Menos el seno, y con este menos, más, y me queda el seno. Más un medio. La integral de menos el seno, ¿qué derivo yo? Yo derivo el coseno y obtengo menos el seno. Entonces, si yo integro menos el seno, tengo el coseno de t y el coseno. Y t es 2x. Entonces, es el coseno de 2x. Más c. ¿Sí? Y bueno, ahora sí puedo completar la respuesta, ¿verdad? Que aquí la dejé parcialmente. Para completarla, simplemente le sumo la respuesta de la otra integral. Y ya. Eso es todo. ¿Alguna duda? Obviamente, bueno, la primera parte de la integral ya no llega hasta ese momento, pero por lo menos ya de la otra integral que resolvimos. Igual está el video, entonces puedes ver la primera parte. Ok, menos 1 entre 16 coseno de 4x más un medio de coseno de 2x más c. Y esa es la respuesta a la integral de acá arriba. ¿Sí? Muy bien. Ahora, un segundito. Algo me faltó que era esto de aquí. Un medio, un cuarto. Y ahí este cuarto me faltó repartirlo acá. Ajá, solo lo dejé aquí, que se multiplicó con este, pero no lo repartí acá. Entonces, en la respuesta sería este 4 y este 2. Sería 16, ¿no? Sería, ¿no? ¿Cómo dices? Un octavo más un octavo de coseno de 2x. Aquí, más un octavo. Y Sí, multiplicándole un porque, cuarto. ajá, porque yo aquí puse, claro, dame un segundito. Ahora aquí me faltaba 4, entonces puse un 4 y dividí para 4. Me faltaba un 2, solo que, sí, allá no alteraba, y ahí sí se reparte entre ambos. Entonces 1 entre 16 y 4, a ver, 4, sí, 4 por 2 es 8. Ay, me faltó ponerle el corchete acá. 8, 8 y 8. Y ahí sí. Ahora sí. Muy bien. Por eso es la planificación, ¿verdad? Para poder tener la respuesta y no cometer pequeños errores. Muy bien, entonces ahora sí, esa es la respuesta. Simplemente faltó poner un corchete más para poder repartir bien este un cuarto. Por eso que siempre mi recomendación es que, tanto en derivadas como se los mencioné, cuando saquen las constantes, pongan siempre paréntesis, porque si no suele pasar esto, que es lo común, que bueno, la constante la multiplicamos solo el primero y nos olvidamos el segundo. Entonces, bueno, aquí sí tenía el corchete, pero aquí me había olvidado ponerlo, entonces este simplemente lo multipliqué para el primero y me olvidé para el de acá. Muy bien, ahora sí, esa es la respuesta. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Entonces ahora tenemos las integrales del tipo tangente y cotangente, ¿sí? Vamos a poner algo para que se mueva esto. Ya. Entonces tenemos ahora un caso 3. Ya vimos el caso 1, que era qué pasa si tenemos seno coseno de un n mayor a 1. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo, ¿verdad? De integrales de seno coseno que se multiplican los ángulos que son distintos, múltiplos del ángulo. Y ahora simplemente nos quedarían las integrales de
en la parte trigonométrica, ¿no? Las integrales de la tangente y la cotangente cuando n es mayor a 1. Porque si fuera la tangente y la cotangente, ya sabemos que la integral es directa, ¿no? Era un logaritmo. Si era de tangente, me parece que es logaritmo de tangente por secante. Si es de la cotangente, es el logaritmo de la cotangente menos la cosecante. Integral, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa en el caso 3? Cuando tenemos tangente enésima de x o cotangente enésima de x. Lo único que tenemos que hacer es acordarnos del seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. ¿Y qué hago? Bueno, divido ya sea para seno o para coseno. Entonces por aquí, por ejemplo, si yo divido para seno cuadrado de x, ¿qué voy a obtener? 1 más coseno entre seno, eso es cotangente, es igual a 1 entre seno, eso es la cosecante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, que la cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x menos 1. ¿Sí? Eso es lo que debemos aprendernos, o de manera directa que la cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x menos 1. Por otro lado, si yo divido esto de aquí para el coseno al cuadrado, entonces ya sabemos que nos va a quedar, ¿verdad? Tangente al cuadrado es igual a la secante menos 1. ¿Sí? Bueno, hagamos el ejercicio. Entonces, si yo divido entre la cosecante, me va a quedar seno entre coseno, eso es la tangente al cuadrado de x. Coseno entre coseno, eso es 1. Y 1 entre coseno al cuadrado, eso sabemos que es la secante al cuadrado de x. Entonces, ese 1 pasa restando y me va a quedar que es la tangente al cuadrado de x igual a la secante al cuadrado de x menos 1. ¿Sí? Entonces, en resumen, lo que debemos aprendernos es la de acá. Ahora, si nos olvidamos, simplemente recurrimos a la identidad trigonométrica universal, que es la más fácil, ¿verdad? Y simplemente dividimos entre seno y coseno y decimos allá. Eso es lo que sale. Entonces, que la cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado menos 1 y que la tangente al cuadrado de x es la secante al cuadrado menos 1. En tus clases, ¿por dónde vas, por cierto, de esto de las integrales? ¿Cuáles han visto? Sí, ya vamos por donde tú vas a decir. Vamos recién por casos de integración trigonométrica. Ah, ya, listo. Muy bien, entonces, estas son las que debes conocerte para este caso de aquí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces tenemos, como por ejemplo, la tangente al cubo integral de la tangente al cubo de x por la secante, la décima de x diferencial de x. ¿Sí? Integral al cubo de la tangente de x por la secante a la décima de x. Muy bien. Entonces, como vimos, si la tangente o la cotangente está a una enésima, lo que debemos hacer es reemplazarla, ¿verdad? ¿Ok? Pero yo debo reescribir, ¿verdad? Porque el reemplazo es para la tangente al cuadrado y yo tengo una tangente al cubo. Entonces, lo único que debo hacer es separarla, ¿verdad? Tangente al cuadrado de x por la tangente de x por la secante a la décima de x diferencial de x. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la integral, esa tangente, ¿en qué se transformaba? Decíamos que era en la secante al cuadrado de x menos 1, ¿verdad?
porque decíamos seno entre coseno, entonces dividimos todo entre coseno, me va a quedar tangente al cuadrado más 1 igual a la secante, y pasamos el 1 restando, entonces tangente al cuadrado es igual a secante al cuadrado de x menos 1. Y eso va a multiplicar a la tangente de x por la secante a la décima de x diferencial de x. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, como ya sabemos, simplemente repartimos, ¿verdad? Esta multiplicación para este, esa multiplicación para este. Y separamos las integrales. Entonces voy a tener la integral de la secante a la décima por la secante al cuadrado, bases iguales se suman los exponentes, ¿verdad? 10 y 2, 12. Tangente de x. Diferencial de x. Menos la integral. Esto aquí por 1, esto aquí. Entonces secante la décima de x por diferencial de x por la tangente de x. ¿Sí? Por el diferencial de x. Ok, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, hacer un cambio de variable. ¿Por qué? Porque si yo digo que u es la secante, ¿cuál era la derivada de la secante? Secante por tangente. ¿Sí? O puedo decir, por ejemplo, que u es la tangente. ¿Y cuál es la derivada de la tangente? Es la secante al cuadrado. Y bueno, voy a hacer el cambio de variable de u, pero simplemente se va dos secantes. ¿Y cuántas yo tengo? Tengo en este caso 12 y allá 10. Entonces, no puedo, ¿verdad? No puedo hacer de esa forma. La estrategia a seguir sería que el cambio de variable sea la secante. Porque la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces simplemente saco una secante y con esta tangente se va con diferencial de x. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces vamos a plantear acá el cambio de variable. Decimos que u es igual a la secante de x y por lo tanto el diferencial de u va a ser derivada de la secante, secante por tangente. Diferencial de x. ¿Ok? Listo. Entonces acá, si yo separo una secante de las otras, me va a quedar secante a la onceava, entonces eso sería la integral de u a la 11. Y esa secante que saqué por la tangente de x y diferencial de x, ¿en qué se transforma? En du. Menos la integral. Asimismo acá, u a la novena, diferencial de u. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay 10, ¿verdad? Entonces yo separo 9 y 1, y entonces va a ser u a la novena, y esa una se va a secante con tangente de x y se transforma en du. Entonces ahora sí, esto ya lo puedo integrar, ¿verdad? Puedo decir que esto va a ser u a la doceava, pero ¿qué es u? U es la secante. Entonces, secante de x a la 12 entre 12 más secante a la 9 de x entre 9 más c. Y eso es todo. ¿Sí? Perdón, secante a la 9, aquí es a la décima. Sumarle 1. Sumándole 1. Ahora sí. Sí, porque aquí es 11, 12, entonces 9, 10. Ya. ¿Sí? Y bueno, en general esa es la estrategia a seguir, ¿no? Simplemente cambiar. Entonces vamos a dejarte uno más sencillo, para que practiques en 5 minutos. Simplemente la integral de la tangente al cubo. ¿Sí? ¿Cuál sería entonces la integral de la tangente al cubo? Nada más que eso. Bien, entonces estamos en 5 minutos.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Salió o no salió? Me quedan 2 minutos. Incluso ya podemos resolverlo desde aquí, ¿no? Ok, entonces tenemos la tangente al cubo. La tangente al cubo se reemplaza, ¿verdad? O se la puede cambiar como tangente por tangente, tangente cuadrado por tangente. ¿Sí? Y esta tangente al cuadrado, ¿por qué se la puede cambiar? Bueno, utilizando la identidad trigonométrica universal y dividiéndola todo entre seno, coseno y etcétera, sabemos que la tangente al cuadrado da secante al cuadrado menos 1. Entonces yo le reparto esa tangente y me va a quedar la integral de la secante al cuadrado por la tangente de x, diferencial de x, ¿verdad? Y menos la integral de la tangente. ¿Sí? Tangentes, y luego menos la integral de la tangente de x. Muy bien, por esto aquí ya sabemos qué debemos hacer, simplemente el cambio de la variable, ¿no? Aunque en este caso puede ser cualquiera, ¿no? Yo puedo decir, a ver, puedo coger como u la secante y hacer la diferencia y al diferenciarla me va a quedar la derivada de la secante, secante por tangente. O puedo coger la tangente y decir que la tangente es u y al diferenciar la derivada de la tangente, secante al cuadrado de x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, indiferente. Y allá esa es una integral directa, ¿verdad? Decimos que la integral de la tangente de x era, me parece, el logaritmo de la secante de x. ¿Okay? Por allá ya corrobora. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a seguir con que u es la secante de x y por lo tanto el diferencial de u es igual a la derivada de la secante de x por tangente de x diferencial de x. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto será la integral de la secante que es u. ¿Y el de u qué se transforma? Si yo separo estas secantes, ¿verdad? Una se transforma en u y la otra secante por tangente diferencial de x se transforma en du. ¿Sí? Y menos la integral de la tangente de x diferencial de x. Muy bien. Entonces de esto aquí voy a obtener, integrando esto va a ser u cuadrado entre 2, pero ¿qué es u? Es la secante. Entonces esto será secante al cuadrado de u entre 2, ¿sí? Perdón, secante de x. Integrando esto va a quedar u cuadrado entre 2. ¿Pero qué es u? Es secante de x. ¿Sí? Menos el logaritmo de la secante de x más c. Porque la integral de la tangente, si reviso las fórmulas que les di, la integral de la tangente de x es el logaritmo de la secante de x. Dice, esa no es la derivada de la secante, la primera. Ah, no. Ah, ya. Claro, en du, al derivar, el diferenciar ambos, ¿verdad? Diferenciamos ambos lados de la igualdad. Derivada de la secante, secante por tangente. ¿Sí? Entonces, al hacer el reemplazo, dirías u al cuadrado, porque aquí está secante al cuadrado, ¿no? Pero tienes que acordarte que un secante se va con la tangente, entonces se va en el diferencial de u. Y por eso que simplemente u va a ser solo uno de los de ambos secantes. Y por otro lado, la tangente S sí era directa. ¿Sí? Entonces ahí está, secante al cuadrado entre 2 menos el logaritmo de la secante más c. ¿Okay? Vamos a hacer otros.
Entonces, por ejemplo, ahora tenemos la cotangente a la cuarta de x. ¿Sí? La cotangente a la cuarta de x. Vamos a por acá. Ya. Cotangente. Vamos a poner por aquí. A la cuarta de x. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esto se puede separar como cotangente al cuadrado de x por la cotangente al cuadrado de x por el diferencial de x. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, y por ahora solo vamos a reemplazar uno, no vamos a reemplazar todo. Entonces, la cotangente, en cambio, se transforma en la cosecante al cuadrado de x menos 1, ¿verdad? Por la cotangente cuadrado de x, diferencial de x. ¿Por qué? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado, si yo divido buscando tener la cotangente, entonces tendré que dividir entre seno, ¿verdad? Seno entre seno se hace 1, más coseno entre seno se hace la cotangente. Igual a 1 entre seno se hace la cosecante, ¿sí? La cosecante. Paso eso 1 restando y ahí me queda la cosecante cuadrada de x menos 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, repartiendo esto. ¿Sí? Un segundito. Bueno, entonces continuando, chicos. Bueno, repartiendo esta cotangente, ¿qué vamos a tener? La integral de la cosecante al cuadrado de x por la cotangente al cuadrado de x, ¿sí? Diferencial de x, menos la integral de la cotangente al cuadrado de x por el diferencial de x. ¿Sí? Y eso sería. Ok, ¿qué debemos hacer ahora? Bueno, por un lado tenemos la cosecante y la cotangente, y del otro lado tenemos la integral de la cotangente. Entonces, como tenemos dos aquí, podríamos hacer un cambio variable. Por ejemplo, si yo derivo la cosecante que teníamos, si yo derivo la cosecante, era la menos cosecante por la cotangente. Entonces, bueno, una cosecante se hace u y la otra se va a cosecante con cotangente. Pero ¿qué pasa? Me queda una cotangente, ¿verdad? Entonces digo, ya, esa no es la estrategia que debo seguir. Primer acceso. Y entonces ahora digo, bueno, y si yo derivo la cotangente, si yo digo que u es cotangente y yo la derivo, deriva de la cotangente era la menos cosecante al cuadrado, ¿verdad? Y ahí sí se va. ¿Sí? Y la u se hace cotangente y la cosecante se va con el diferencial de x, porque está al cuadrado. Por allá directamente no hay una integral de cotangente al cuadrado de x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces allá lo que tengo que hacer simplemente es otra vez cambiarlo por lo de aquí. ¿Okay? Es decir, por la identidad trigonométrica. Muy bien, entonces ya sabemos los pasos que debemos hacer. Vamos a decir que u es la cotangente de x. Entonces el diferencial de u va a ser la derivada de la cotangente, es la menos cosecante al cuadrado de x por el diferencial de x. Entonces me faltaría un menos. Si me falta un menos, se lo pongo, ¿verdad? Pongo un menos aquí y un menos acá. Menos y menos se hace más. Ok.
Muy bien, y por allá simplemente lo vamos a reemplazar por cosecante cuadrado de x menos 1. ¿Listo? Entonces me va a quedar menos la integral. La menos cosecante al cuadrado de x por diferencial de x, eso ya sabemos que es du. Y la cotangente de x, eso sabemos que es u, entonces esto va a ser u al cuadrado. ¿Sí? Cotangente de x es u, entonces u cuadrado. Y la menos cosecante al cuadrado, menos cosecante al cuadrado de x por diferencial de x, que se transforma en du. ¿Sí? Listo, y acá va a ser menos la integral, otra vez reemplazando esto, de cosecante al cuadrado de x menos 1 por el diferencial de x. Si yo integro esta de acá, me va a quedar menos u al cubo entre 3. Y allá, separando la integral, va a ser menos la integral de la cosecante al cuadrado de x, diferencial de x, y menos con menos, más la integral del diferencial de x, ¿verdad? 1 por diferencial de x de x. Listo. Entonces, ¿qué es u al cubo? Bueno, u es cotangente, entonces va a ser menos la cotangente al cubo de x entre 3. ¿Qué derivo yo para obtener la cosecante al cuadrado? Si yo derivo la cosecante, decíamos que era la menos cosecante por cotangente. Si yo derivo la cotangente, teníamos la menos cosecante al cuadrado de x. Entonces, yo puedo meter el menos y acá hacerlo más. ¿Sí? Y decir, ok, si yo derivo la cotangente y obtengo la menos cosecante al cuadrado de x, entonces si yo integro la menos cosecante al cuadrado de x, ¿qué voy a tener? La cotangente, ¿verdad? Más cotangente de x. Y allá más x. Más e. Y eso es todo. ¿Alguna duda? ¿Sí? Ok. Entonces, practicando ahorita sí los ejercicios de la clase pasada que dije que lo iba a dejar para hoy. Porque había que explicar esto de la cotangente y la cosecante. Muy bien, entonces para que practiquen, un segundito, el de aquí. A ver, para que practiquen la integral de 1 entre el seno de x por el coseno al cuadrado de x diferencial de x. ¿Okay? La integral de 1 entre el seno de x multiplicado el coseno al cuadrado de x por el diferencial de x. Entonces, así mismo, chicos, 5 minutotes, volvemos y lo resolvemos.
Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Me salió? Sí. Muy bien. No dicen. No pasa nada, igual estamos para practicar acá. Muy bien, entonces, bueno, yo puedo decir, si hago un cambio de variable ahí, pero luego digo, ok, a ver si hago un cambio de variable, no sé, por ejemplo, coseno, ¿no? Yo digo, ok, la derivada de coseno menos el seno, puedo poner un menos, pero es seno por el diferencial de x, y aquí que yo tengo 1 entre el seno, entonces esa no es la vía. Igualmente, si yo cojo como cambio real el seno, tampoco es la vía. ¿Por qué? Porque va a tener 1 entre el coseno, que no es lo mismo que el coseno. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo cambio, ¿verdad? 1 entre el seno, ¿qué es? La cosecante de x. 1 entre el coseno, ¿qué es? La secante al cuadrado de x por el diferencial de x. ¿Sí? Y bueno, y de ahí puedo decir, ok, bueno, esta secante la puedo transformar en la tangente de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nada que me relacione la secante con la cosecante, ¿verdad? Entonces, yo puedo cambiarla por la tangente, ¿sí? Porque la cosecante no le puede hacer nada, ya simplemente le cambiamos a 1 entre seno, que es la cosecante. Pero a la secante sí le podemos hacer algo, ¿sí? Recuerden que si yo tengo seno más coseno, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces yo debo dividir entre el coseno, ¿verdad? Y me va a quedar seno entre coseno, eso es la tangente, más coseno entre coseno, eso es 1. Igual a 1 entre coseno, esa es la secante. Entonces la secante al cuadrado de x aquí es igual a tangente cuadrado de x más 1, ¿sí? Tangente al cuadrado de x más 1, diferencial de x, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a repartir esta cosecante. Si yo reparto esa cosecante, ¿qué voy a obtener? Bueno, tendré la integral de la tangente al cuadrado de x por la cosecante. Diferencial de x. Y la integral de la cosecante de x, ¿verdad? Más la integral de la cosecante de x por el diferencial de x. ¿Ven? Ok. Muy bien. Entonces yo puedo decir, ¿hay algo que me relacione esa tangente con la cosecante? Tampoco, ¿verdad? Porque hacíamos que era la tangente con la secante, así como la cosecante con la cotangente. Entonces aquí no hay una relación directa. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Puedo descomponer, ¿sí? Puedo decir, ok, esta va a ser la integral, la tangente que es, la tangente es seno al cuadrado sobre el coseno al cuadrado de x, por, ¿qué es la cosecante? Es 1 entre el seno de x, ¿sí? Por el diferencial de x. Más, y la integral de la cosecante, ya sabemos que eso es el logaritmo natural de la cosecante de x menos la cotangente de x más c. Bueno, ya adelanté el más c, pero no importa. A ver, corroboro por acá que esa sea la integral de la cosecante. Sí, logaritmo de la cosecante menos la cotangente. Ajá. Recuerden la fórmula que le di en una clase anterior. Ok, si yo simplifico esto, ¿qué va a pasar? Se va este seno con un seno acá y me va a quedar un seno y me va a quedar en el denominador este coseno al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, lo puedo separar que sea de la siguiente forma. Seno entre coseno, eso es la tangente, ¿verdad? Seno entre el coseno, esa es la tangente. Y 1 entre un coseno, esa es la secante, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Este seno se va con un seno y me va a quedar seno entre coseno al cuadrado, entonces yo separo seno entre coseno, tangente. Y 1 entre el otro coseno es la secante. ¿Qué derivo yo para obtener secante por tangente? ¿Yo qué derivo? Decimos la derivada de la secante. Derivada de la secante es secante por tangente. Porque la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Entonces, al integrar esto, ¿qué obtengo?
la secante de X, ¿verdad? Deriva de la secante, secante por tangente. Entonces la solución, la respuesta, ¿sí? Va a ser la secante de X, lógicamente ustedes le copian lo de allá, ¿no? Secante de X más el logaritmo, me refiero a esta línea, más el logaritmo natural de la cosecante de X menos la cotangente de X más C. Y esa es la respuesta, ¿sí? Entonces, por esto lo importante de la práctica, ¿no? Bueno, vamos con una más sobre esto y de ahí ya vamos a integrales por partes, ¿ok? ¿Sí? Ok, intenten hacer el de acá ahora. Entonces tenemos la integral de la tangente al cubo de 3x por la secante a la cuarta de 3x. Si tangente al cubo de 3x por secante a la cuarta de 3x por el diferencial de x. Entonces así mismo, 5 minutos, ¿ok?
Listo, chicos, y la de acá, ¿cómo le fue? A ver, ¿cuál es el primer paso que se ve a leguas hay que hacer? Primero diríamos, bueno, el cambio variable, ¿verdad? ¿Cambio variable qué? Del 3x, ¿verdad? Entonces, eso sería lo primero que queríamos hacer. Decimos que u va a ser igual a 3x, por lo tanto, si yo diferencio de u, va a ser igual a 3 diferencial de x. ¿Sí? Muy bien. Ahora, entonces ahí me faltaría, ¿qué cosa? Para cambiar por el diferencial me faltaría un 3 y por lo tanto dividiría para 3, ¿verdad? Entonces esto sería un tercio de la integral de 3 por la tangente, y si ya separé una vez esto, cuadrado de u por la tangente de u por la secante a la cuarta de u diferencial de x. Bueno, no puedo cambiar todavía de u porque no he cambiado el diferencial, entonces vamos a dar 3x. ¿Sí? ¿Por qué puse 3? Porque aquí me dice que para cambiar de u tengo que tener 3 diferencial de x. Entonces 3 diferencial de x. ¿Sí? Y para no alterar la expresión, dividí para un tercio. Por otra parte, simplemente separé la tangente al cuadrado de x por la tangente de x. ¿Sí? Ya sabemos que es 3x. Listo, entonces ahora sí podemos hacer el cambio de variable. Y esto me quedará como un tercio de la integral de la tangente al cuadrado de u por la tangente de u por la secante a la cuarta de u y 3 diferencial de x, que es 3 diferencial de x, es de u. ¿Sí? Muy bien. Posteriormente, ahora sí vamos a cambiar esta identidad trigonométrica de la tangente al cuadrado de x. Entonces, la tangente se va a transformar en la secante al cuadrado de u menos 1, ¿verdad? Porque sería seno entre coseno. Ajá. Secante al cuadrado de u menos 1. Por, que va a multiplicar esto, ¿verdad? Por la tangente y la secante a la cuarta de u. Por el diferencial de u. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, repartimos esta multiplicación. Esto aquí, lo de acá. ¿Sí? Entonces, al repartir, esto va a quedar como un tercio que multiplica a la integral secante al cuadrado por secante a la cuarta, eso es secante a la sexta. Bases iguales se suma el exponente. Secante a la sexta de u por tangente de u. ¿Sí? Y menos la integral, ¿sí? Menos la integral de esto por 1, esto, ¿verdad? Entonces sería secante a la cuarta de u por tangente de u. ¿Sí? No se olviden los corchetes porque es un tercio, multiplica todo. Ok, ¿cuál sería el siguiente paso ahí? Simplemente decir que u va a ser la secante, hacer otro cambio de variable, ¿verdad? O así es, reemplazar, no es cosecante, es secante. Hacer otro cambio de variable, pero bueno, ya no podemos usar u porque ya lo usamos, entonces diríamos
Y no sé, t, por ejemplo, ¿sí? O la variable que ustedes deseen, la podemos usar. Sería t es igual a la secante de u. Diferencial de t es igual a la derivada de la secante de u por tangente de u. Decimos que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, así como la derivada de la secante es secante por tangente. Por el diferencial de u, ¿verdad? Muy bien. Y eso sí lo tenemos aquí. Eso sí lo tenemos acá. Entonces esto va a ser un tercio de la integral secante. Entonces, si yo saco una secante, aquí me va a quedar secante a la quinta por la secante. Entonces eso sería t a la quinta. Y la otra secante por esta tangente y por el diferencial de u que me faltó poner aquí y allá. No se olviden de poner ese de u porque hasta por eso le damos puntos. Ok, y esa secante que falta por la tangente de u por el diferencial de u, secante, tangente y de u, que se transforma en dt. ¿Sí ven? Menos la integral. Aquí sería t al cubo, ¿verdad? Porque sería t tangente, secante al cubo por secante. Entonces esa secante al cubo se transforma en t al cubo y la otra secante se va con esta tangente y por el diferencial de u se transforma en dt. ¿Sí? Muy bien. Entonces esto será un tercio de t a la sexta entre 6 menos t a la cuarta entre 4 más c. Por lo que esto será un tercio que t es secante a la sexta. ¿Y qué es u? 3x entre 6 menos entonces secante a la cuarta de 3x entre 4 más c. Si ustedes quieren pueden repetir ese 3, ¿verdad? Y le va a quedar 1 entre 18 y 3 por 4, 12. ¿Sí? Corroborando por acá. Efectivamente. ¿Sí? Entonces salió o no salió. Muy bien. De aquí entonces vamos a realizar las integrales por partes. Si es que han ido alguna vez a la U, allá había un comedor que se llamaba la vaca vestida de uniforme, porque es una forma de integrar. ¿Sí? O sea, no es que se llame así, se llama integral por partes, pero es una forma de aprenderse esa fórmula. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a tener integral por partes? Bueno, cuando vamos a tener la multiplicación de funciones de distintas. Por ejemplo, aquí vimos multiplicaciones de funciones, pero tipo coseno seno, entonces esos son trigonométricas. Pero cuando vamos a tener tipo, no sé, una exponencial por una algebraica, o una exponencial por una trigonométrica, o una polinómica por una exponencial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando son ese tipo de integrales, que son multiplicación de funciones, ahí es que utilizamos la técnica de la integración por partes. ¿Sí? Entonces, entonces la fórmula es la siguiente. La integral de u por dv, así me la he seguido. La integral de u por dv es una multiplicada por la vaca menos la integral vestida de uniforme. Lógicamente yo no digo multiplicado, no, simplemente digo la integral de u por dv es igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Ahí hay otros que dicen, bueno, esto es con una técnica de aprendizaje, no es que necesariamente se lo deben saber. Sí.
Ahora, ¿de dónde sale esa fórmula? Esa se las enseña su profesor. Hace la demostración, ¿de dónde sale esa fórmula? Bueno, entonces se puede aprender, como yo les menciono, ¿no? La integral de u por dv es igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. ¿Sí? Y es por eso que así se llamaba uno de los negocios allá en la Espol. No sé si todavía seguirá, porque ya pues 2 años sin vender, imagínense. No sé en qué estarán trabajando ahora. Ok, entonces tenemos el ejemplo 1. Ah, y una recomendación para resolver esto, la da el poderosísimo profe Julio Profe, que es la técnica del hilate. No siempre funciona, pero la mayoría de veces sí. Sí, si no tenemos ni idea de qué hacer, bueno, eso nos ayuda. Entonces esto es inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica, exponencial. ¿Sí? Inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica, y exponencial. ¿Ok? Entonces este es el orden de cómo ustedes deben ir poniendo. Ya vamos a ver el primer ejercicio para saber cómo usar el hilate. Entonces hacemos, por ejemplo, la integral de x por Euler a la x diferencial de x. ¿Sí? Integral de x por Euler a la x diferencial de x. Si nos damos cuenta, tenemos una multiplicación de funciones, porque tenemos un polinomio por una exponencial. Entonces ahí es cuando decimos, ah, ya, debo usar la integral por partes. Pero digo, bueno, ¿cómo sé cuál es u y cuál es b? Puedo usar hilate si no tengo idea al inicio, ¿verdad? Entonces me dice inversa. ¿Tengo una función inversa ahí? No. ¿Una logarítmica? Tampoco. ¿Una algebraica? Sí, ¿verdad? X. Trigonométrica no y exponencial. Entonces, algebraica me dice que va a ser U, ¿sí? Es decir, la que esté primero en estas es la que se va a hacer U. U va a ser X y por lo tanto V va a ser, de V va a ser Euler de X diferencial de X, ¿sí? Entonces la técnica aquí consiste en que uno lo van a diferenciar y el otro lo van a integrar, ¿ok? Miren, aquí se para esta integral como U va a ser X, entonces esta la voy a diferenciar, y de P va a ser Euler a la X diferencial de X. Entonces ahí abarqué todo esto, ¿verdad? Ya abarqué todo el integral. Abarqué el X y el Euler a la X diferencial de X. ¿Sí? Entonces aquí la diferencia. Si yo diferencio, esto va a ser de U y esto se va a hacer de X. Y acá, como les mencioné, yo integro. Si yo integro ambas partes de la igualdad, si yo integro de V, ¿qué voy a obtener? Lógicamente, V. Y integral de Euler a la X diferencial de X, Euler a la X. ¿Sí? Ahí está. Entonces recuerden, hilate es para saber cuál debe ser U, tomando este orden. Entonces, ¿quién está primero? La algebraica. Entonces la algebraica va a ser U. Más adelante se van a dar cuenta que va a ser sencillo interpretar cuál es U y cuál es de V, porque, por ejemplo, imagínense que tienen una arcotangente. Entonces, ¿cómo ustedes van a seleccionar que dv va a ser igual a arcotangente si no sabemos cuál es la integral del arcotangente? ¿Sí? Entonces ahí se dan cuenta. Sí, la fórmula sale de la derivada de un producto, que ahí la tienen que integrar y bueno, eso se lo enseña su profesor. Cada son para hacer ejercicios. Muy bien, entonces, una vez hecho esto, lo siguiente es aplicar lo que está acá arriba. Es decir, la integral de u por dv. ¿Qué es u? U es x. ¿Y qué es dv? Euler a la x diferencial de x. Entonces se dan cuenta que es lo mismo que está acá, ¿verdad? Entonces siempre les da lo mismo que está aquí o si no, algo hicieron mal. ¿Ok? Muy bien. ¿A qué me dice que es igual esta integral? Bueno, me dice que es igual a u que es x. Me dice que es igual a b. Bueno, u por b, perdón. ¿Qué es b? Euler a la x. Menos la integral de b, ¿qué es b? Euler a la x, por du, ¿qué es du? De x. Entonces, básicamente, la respuesta es
x Euler a la x menos la integral de Euler a la x, Euler a la x más c. Y yo si quiero ya puedo sacar un factor común, ¿verdad? No es necesario, pero si quiero lo puedo hacer. Por ejemplo, que Euler a la x, x menos 1, más c. Y esa es la respuesta, ¿no? Euler a la x por x, esto. Euler a la x por 1, Euler a la x más c. ¿Bien? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí? Y de ahí ya empezamos con la práctica. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la integral, ¿sí? De 2x cuadrado más 3x menos 5 por el seno de x diferencial de x, ¿sí? Entonces la integral de 2x cuadrado más 3x menos 5 por el seno de x diferencial de x. Muy bien, entonces si se dan cuenta, ahora tenemos una algebraica por una trigonométrica, ¿sí? Algebraica y trigonométrica. Entonces, de igual manera, yo debo plantear que la que se va a derivar va a ser esta función y la que se va a integrar va a ser la de acá, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer aquello. Entonces yo digo que u va a ser 2x cuadrado más 3x menos 5. Entonces si yo diferencio de u, esto será 4x más 3 por el diferencial de x. Y de b va a ser igual a seno x por diferencial de x. Ahora, si yo integro de b, ¿verdad? Integro ambos lados de la igualdad. Entonces la integral de dv, eso es b. ¿Y qué tengo que derivar yo para obtener el seno de x? Yo derivo el coseno, ¿verdad? Pues si yo derivo el coseno, tengo menos el seno de x. Es por eso que le ponemos un menos. Deriva de coseno menos el seno. Y pues menos más. Ahí está el seno. Entonces, si yo integro el seno, obtengo su derivada, ¿no? Repito, si yo derivo este coseno, deriva de coseno menos el seno. Con este menos, más. Y ahí ya tengo el seno de x. Entonces, al integral lo tengo en menos el coseno. Muy bien. Entonces, aplicamos por partes, ¿no? La integral de u por dv, ¿cuál es u? Esta de acá, ¿verdad? 2x cuadrado más 3x menos 5 por dv. ¿Qué es dv? Seno de x por diferencial de x. ¿A qué es igual? ¿Está lo mismo que acá? Sí, está lo mismo que acá. ¿Sí? Entonces, u, ¿qué es u? Todo lo que está acá. 2x cuadrado más 3x menos 5 por v. ¿Qué es v? Menos el coseno. Menos el coseno de x. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Muy bien, entonces ahora seguía menos la integral de v. ¿Pero qué es v? Es menos el coseno. Entonces yo puedo sacar menos y menos, más, ¿verdad? El coseno de x. Repito, es menos la integral de v. ¿Pero qué es v? Menos coseno. Entonces menos con menos, más coseno de x. Por du. ¿Pero qué es du? Es 4x más 3 diferencial de x. Entonces, si me doy cuenta, ya tengo una parte de la solución y tengo esa otra integral, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes ahí lo que harían es, en su cuaderno, marcar esta integral, poner 1 y, por ejemplo, resolver ese 1 abajo y luego ya sumar esta respuesta más la respuesta de esta integral de acá. ¿Sí? Muy bien, entonces, yo por su parte,
Voy a anotar la respuesta parcial acá arriba. Entonces, la respuesta de esta integral va a ser, por reordenando, menos coseno de x, que me va a multiplicar a 2x cuadrado más 3x menos 5. ¿Sí? Ya va a ser más el resultado de esta integral. Ok, entonces voy a resolver esa integral aquí abajo. Repito, ustedes la harían abajo en su cuadernito, ¿no? A ver, la integral del coseno de x, 4x más 3, diferencial de x. Lo dificultoso, digamos, de este tipo de integral por partes es que es bien trabajoso, ¿no? ¿Sí? Porque imagínense si esta x fuera el cubo, entonces estarían integrando, integrando, integrando hasta que ya llegan a la respuesta. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos otra vez? Hilate, ¿verdad? U, saber qué es U y qué es V. Aquí sí recomiendo que trabajen con mismo U y V, porque si ponen otras variables se pueden confundir. Por ejemplo, si yo pongo T y S, digo, a ver, ¿cuál es T y cuál es S? Entonces aquí sí recomiendo que utilicen las mismas variables nomás. Por ejemplo, entonces esto es algebraico y esto es trigonométrico. Entonces, U, ¿qué va a ser? 4x más 3. ¿Y qué va a ser de V? Va a ser coseno de x por el diferencial de x. ¿Sí? Pues esto y de V es coseno de x por diferencial de x. Si yo diferencio esto, este se hace 0 y me va a quedar 4, ¿verdad? Diferencial de x. Entonces ya no hay ninguna x y ya sé que ya se va a integrar de manera directa. Por otro lado, allá, ¿qué debemos hacer en ambos lados de la igualdad? Debemos integrar, ¿verdad? Muy bien, entonces esto me va a quedar que v va a ser igual a la integral del coseno, es el seno de x, ¿verdad? Si yo derivo el seno, obtengo el coseno. Entonces, si yo integro el coseno, tengo el seno. ¿Sí? Si digo el seno, tengo el coseno. Entonces, si integro el coseno, tengo el seno. Como un juego, ¿no? Muy bien. Entonces, la integral de u por db, que ya sabemos que es la integral de este por el de acá, y es lo mismo que lo que está aquí, aquí va a ser igual a u, ¿y qué es u? 4x más 3, ¿sí? Por v, ¿qué es v? Seno de x, menos la integral de v, ¿qué es v? Seno de x, por du, ¿y qué es du? 4du. Entonces yo ese 4 lo puedo sacar, y el menos lo puedo ingresar, ¿verdad? Por el diferencial de x. Repito, entonces menos la integral de b. Entonces, si yo pongo más aquí y meto el menos, va a ser menos seno de x. Por diferencial de u, sale el 4 y queda el de x. Entonces, si yo integro el menos seno de x, ya tengo el coseno, ¿verdad? Porque al derivar el coseno yo tengo menos seno de x. Y es por eso que ingresamos ese menos. ¿Sí? Entonces, esto será 4x más 3 seno de x más 4 coseno de x más 0. ¿Sí? Repito, si yo derivo del coseno, tengo menos el seno. Entonces, el integral menos el seno, tengo este coseno. Entonces, completando la respuesta, ya que estaba positivo, entonces solo debemos sumar esto de acá. 4x más 3 seno de x más 4 coseno de x más seno. ¿Sí? Y esa sería la respuesta. Corroboro por acá. Coseno, seno positivo, funciona. 4 coseno más. Muy bien. Entonces, esta de aquí es la respuesta a esta integral de aquí. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Muy bien. Entonces vamos practicando, ¿no? Muy bien, entonces pueden hacer el siguiente. Entonces tenemos la integral
Tenemos la integral. Uy, ya. Integral de Euler a la x por el coseno de x. Diferencial de x. ¿Sí? Ahí está, la integral de Euler a la x, coseno de x por el diferencial de x. Muy bien, chicos, tienen 5 minutos.
Listo, chicos, ¿qué tal? ¿Salió? Ya tenía una pequeña astucia, ¿no? Espero que la hayan visto. Yo salí un poquito más de tiempo. A ver, entonces, si yo hago tal cual como dice late, ¿verdad? Me dice inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica, exponencial. Entonces, trigonométrica va a ser U, que es coseno de X. Si diferencio, la derivada del coseno es menos el seno de X diferencial de X. ¿Sí? U es igual al coseno, entonces la derivada de U es de U y la derivada del coseno es menos el seno de X. ¿Sí? Por otro lado, yo integro, ¿verdad? Yo digo que de B va a ser igual a Euler a la X por el diferencial de X. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le aplicamos integral a ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Muy bien. Si hago eso, entonces me va a quedar B es igual a Euler a la X. ¿Sí? Muy bien, entonces yo reemplazo. Ya sé que de aquí me va a quedar lo mismo. ¿Y qué va a ser igual a U? ¿Qué es U? Coseno de X. ¿Qué es B? Euler a la X. Menos la integral de Euler a la X. ¿Sí? Menos la integral de B, que es Euler a la X, por du. ¿Y du qué es? Menos, entonces ese menos lo saco y me va a quedar más seno de X diferencial de X. Ahora que me di cuenta que tengo otra integral, ¿verdad? Y es parecida, es Euler a la X y en lugar de coseno es seno. Entonces, ¿qué hago? Otra vez aplico un cambio de variable, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta la vamos a ver expresada, ¿no? Entonces, acá es donde va a estar esa integral. Y otra vez yo digo que U va a ser seno de X. Por lo tanto, si yo diferencio, la derivada del seno es el coseno, ¿verdad? Y asimismo, de B va a ser Euler a la X por el diferencial de X. Entonces, si yo integro, B va a ser Euler a la X. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, la integral de Euler a la X por el diferencial de X, por el seno de X, perdón, por el diferencial de X, aquí va a ser igual. Bueno, va a ser igual a U. ¿Y qué es U? Seno de X. Por V, ¿qué es V? Euler a la X. Menos la integral de V. ¿Cuál es la integral de V? Menos V, V es Euler a la X, y por du es coseno de X. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto no es nada más que la original, ¿verdad? Es la original. Entonces yo puedo reemplazar esto aquí por lo que me dio anteriormente. ¿Qué me dio anteriormente? Esto aquí me dio que es coseno de X menos más esta integral de acá. ¿Sí? Entonces, esto será seno de X por Euler a la X menos el resultado de esta integral. ¿Cuál es el resultado de esta integral? El resultado de esta integral me dice que es coseno de X Euler a la X más la integral de Euler a la X seno de X por el diferencial de X. ¿Sí? Entonces lo que yo debo hacer es repartir ese menos, ¿verdad? Debo repartir ese menos. Entonces, bueno, ya podemos borrar por acá. Entonces la integral de Euler a la X, seno de X, diferencial de X, ¿a qué va a ser igual? Será igual a seno de X Euler a la X menos coseno de X Euler a la X. ¿Sí? Seno de X, coseno de X, y esto lo vamos a borrar el hilato. Y menos, con más, sería menos la integral de Euler a la X, seno de X, diferencial de X.
Entonces ahí me pregunta, chicos, bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Otra vez lo vamos a reemplazar? No, ¿verdad? Porque, ¿qué se dan cuenta? Que tengo la integral de w a la x seno de x, diferencial de x, y aquí menos la integral de w a la x seno de x por el diferencial de x. Entonces es la misma integral y yo puedo pasar esto, recuerden que es una igualdad, ¿eh? Puedo pasar esto a sumar, ¿verdad? Si eso paso sumando, que es lo mismo, entonces a más a sería 2, ¿verdad? Sería, esto lo paso sumando y sería 2 veces la integral de Euler a la x seno de x por el diferencial de x, ¿sí? Que sería igual a seno de x Euler a la x menos el coseno de x Euler a la x, ¿sí? Y yo puedo pasar a dividir ese 2, ¿sí? Puedo pasar a dividir ese 2 y tendría que entonces la integral de Euler a la x seno de x diferencial de x va a ser igual a un medio que multiplica a seno de x Euler a la x menos coseno de x Euler a la x más c. ¿Cuál era la integral original? La integral original es que Euler a la x coseno de x, diferencial de x. Esa era, ¿no? Sí, Euler a x coseno de x. Y su respuesta será la que está acá arriba. ¿Ok? Muy bien. Aunque no es necesario que lo pongan, simplemente pueden dejarlo así y ya se sabe que esta es la respuesta. ¿Okay? Simplemente pueden dejarlo así, que es igual a un medio, el seno de x, Euler de x, menos coseno de x, Euler de x, más. Si ustedes desean, pueden sacar factor común de Euler de la x, porque va a quedar Euler de la x entre 2, seno de x menos coseno de x más. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos a hacer un último, así mismo que para que practiquen. Entonces, ¿cómo integrarían la integral de x logaritmo de x por el diferencial de x? ¿Sí? Nada más que eso. La integral de x por el logaritmo natural de x diferencial de x. Listo, chicos. 5 minutos.
Muy bien, chicos. ¿Qué tal entonces? ¿Leo? Sí, ¿no? Muy bien, entonces, si nos acordamos de ILATEM, nos dice, y no es que siempre debemos aplicar ILATE, algunas veces son por razonamiento lógico. Por ejemplo, si yo quiero integrar logaritmo de x, ¿cuál es la integral del logaritmo de x? No sabemos, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando decimos, no siempre es ILATE, sino un poquito más por razonamiento lógico. ILATE lo usamos más cuando son multiplicaciones de funciones que ambas sí sabemos cuál es su integral. Pero en casos como este no sabemos cuál es la integral del logaritmo de x. Entonces fácilmente me doy cuenta que, ok, el logaritmo de x lo voy a tener que derivar y no integrar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, u va a ser el logaritmo de x. Por lo tanto, si lo diferencio de u va a ser 1 entre x por el diferencial de x. Y de v va a ser x. Por lo tanto, si lo integro, v va a ser igual a x cuadrado entre 2. ¿Sí? Entonces, sí está clara la idea, ¿no? No sé, bueno, ahí parece una serpiente, eso te entiendes. Ya, ¿sí? Entonces, el integral de x logaritmo de x por el diferencial de x aquí es igual. Integral de u, ¿qué es u? Logaritmo de x por dv, ¿qué es dv? X diferencial de x, me falta acá. Ahora sí. U logaritmo de x. Y dv es x diferencial de x. Muy bien. Aquí va a ser igual eso a una vaca, es decir, a logaritmo de x por v, x cuadrado entre 2, menos un medio de la integral de x cuadrado, ¿sí? O sea que es un medio de x cuadrado por du. ¿Y qué es du? Du es 1 entre x por diferencial de x, ¿sí? Es decir, que esto aquí me va a quedar x cuadrado entre 2 por el logaritmo de x menos... Aquí, si yo simplifico esta x con esta x, me va a quedar simplemente la integral de x, ¿verdad? Entonces, esto será, integrando esa x solita, va a ser x al cuadrado entre 2, y por lo tanto va a ser x al cuadrado entre 4 más c, porque aquí tengo un 2, ¿verdad? Entonces, aquí me va a resultar x al cuadrado entre 2, por este 2 hace 4, x al cuadrado menos x al cuadrado entre 4 más c. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ok, entonces nos queda tiempito para uno más. Y hagamos uno similar a este. ¿Sí? Yo hice que muchas veces le ponen simplemente la integral del logaritmo de x y ya no saben qué hacer. ¿Sí? Simplemente la integral del logaritmo de x y dicen, ah, pero logaritmo de x no es una integral directa, yo no sé qué es eso, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Integrar por partes. Solo que en lugar de x, ¿qué iría? De x, ¿sí? ¿Sí? En lugar de x, iría de x, porque sería 1 por dx, que al final del día sigue siendo algebraico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hacer eso por acá. Y con esta serían los despejos. Entonces, aquí sería la integral del logaritmo de x por el diferencial de x, aquí es igual a u. ¿Qué es u? Logaritmo de x. Por v. ¿Qué es v? X. Entonces, vamos a poner x logaritmo de x. ¿Sí? Menos la integral de v. ¿Qué es v? X. ¿Y qué es de u? 1 entre x. Entonces, x con x se va y me va a quedar simplemente que la respuesta va a ser x logaritmo de x menos la integral del diferencial de x, x más c. ¿Sí?
Y eso era todo. Muy bien, entonces de aquí nos veríamos el día viernes. Ahí veríamos, continuaríamos con las integrales por partes. Y déjame ver qué más sería. Y de ahí ya entramos a la integración por sustitución trigonométrica, ¿ok? Que esa es otra. Hay trigonométricas y por sustitución trigonométrica. Muy bien, hasta luego, pasa bien. Nos vemos el día viernes.